Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sesión de dibujo en la que voy a estrenar dos cuadernos de bocetos que me ha enviado la marca Etcher muy amablemente y que, bueno, quiero probar. El tipo de papel es el que se llama Hot Press. He querido probar los dos con varias técnicas diferentes. Así que nada, voy a empezar con los dibujos. Espero que os inspiren, que os gusten y vamos a ver qué tal son estos cuadernos, qué tal se dibuja en ellos, cómo funcionan. De momento la factura es súper bonita. El primero de ellos es como de tela blanca por fuera, tiene una textura. Es pequeñito y me parece un cuaderno más apto para salir a dibujar fuera a la calle, ¿no? Hacer bocetos al natural, por lo práctico de su tamaño, que te lo puedes meter en un bolso o en un bolsillo, incluso casi, un bolsillo si tienes un bolsillo grande de chaqueta. Yo lo he utilizado de momento en el estudio y he decidido hacer dos mariposas porque el cuadro que tengo preparado para pintar próximamente es un cuadro que se titula El jardín y que he hecho un vídeo previo de todo lo que llevo pintado en ese cuadro. Lo podéis ver aquí, os dejo el enlace, pero todavía está sin terminar. Fue un cuadro que fui haciendo a lo largo de varios meses porque tenía muy poco tiempo, porque fui mamá y bueno, pues nada más que tenía minutos sueltos aquí y allá y sin dormir y en fin, ese tipo de vida que se lleva en esos momentos cuando tienes un bebé pequeño. Así que estuve pintándolo más o menos como iba fluyendo, pero llegado a un punto lo dejé y el otro día visité un mariposario que me encantó y me inspiró para llenar ese cuadro de mariposas y de crisálidas. He hecho muchas fotos en este mariposario y he querido empezar estos bocetos dibujando alguna de estas mariposas o bocetando alguna de estas fotos que tomé para practicar un poquito antes de llevarlas al lienzo grande y al cuadro original. He empezado con el boceto a lápiz, he ido rellenando con lápiz de carboncillo después y con acuarela. También la rematé con un poquito de wash blanco para darle algún toque de luz al dibujo. Y en la segunda mariposa he utilizado el carboncillo en polvo, bueno, para probar cómo funcionan las diferentes técnicas sobre estas hojas y la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. También he utilizado el carboncillo en barra, que es más seco, más arenoso que el lápiz. Me encanta rematar los dibujos con lápices de colores. Me encanta el contraste entre la suavidad de la acuarela y la expresividad que se puede conseguir con el color, con la línea. Y este ha sido el primer experimento. Y bien, ha llegado la parte en la que tengo que dibujar en el segundo cuaderno, en el cuaderno de acordeón. Es un tipo de cuaderno que nunca había probado y la verdad tengo que confesar que me ha supuesto un poco quebradero de cabeza el pensar qué hacer con él, porque decía, bueno, tengo que probar este cuaderno, pero claro, esto me inspira a crear como una obra completa, ¿no? Como que cuando despliegas el acordeón no son dibujos inconexos, ¿no? Como en un cuaderno de bocetos normal, ¿no? Sino que sentía que tenía que hacer algo que tuviese relación, pero tampoco quería llenar todo el cuaderno ahora mismo para hacer el vídeo porque sentía un poco de presión por hacerlo y bueno, prefería empezar por algo que luego pueda ir completando
de la misma manera, así que he rellenado un par de páginas. Se me ha ocurrido al final, siguiendo el hilo de las mariposas, pues seguir con animales alados, dibujar unos pájaros, concretamente unos colibríes, y también voy a hacerlo en diferentes técnicas. Empiezo con el carboncillo y en este caso voy a mezclar también el pastel para darle un toque de color. En la siguiente hoja he querido ser continuista con lo que había dibujado en la primera para que cuando consiga llenar el cuaderno entero pues todo tenga un sentido, sea como una obra completa que despliegas. Y entonces seguí dibujando colibríes, pero cambié de técnica. En este caso los boceté con un lápiz acuarelable de color como sepia, un poco siena, y aquí directamente he pasado a la acuarela. En el último colibrí voy a utilizar el wash y quiero darle unos toques de este dorado oro que tengo aquí, que no lo había probado y quiero ver cómo queda. El wash dorado, la verdad es que me ha encantado. He dado unos pequeños toques dispersos en todos los diferentes colibríes. También lo he hecho en los colibríes que hice al principio a carboncillo para unirlos a los de la segunda hoja, ¿no? Para que haya una conexión entre los dos dibujos. También he utilizado los lápices de colores para rematar, para dar más expresividad, para definir más el dibujo.
Lo que pasa es que cuando terminé de hacer estos dos colibríes coloreados, por decirlo de alguna manera, no sentí esa línea continuista que yo había pretendido con la primera página, en la que son colibríes hechos en carboncillo. La verdad es que la diferencia de las técnicas se nota bastante, entonces decidí con el difumino trazar unas líneas que al final han tenido dos objetivos. Por un lado, representan un poco el movimiento del aleteo de los colibríes que están volando, y por otro lado me ha servido para crear esas líneas de conexión entre unos y otros y que el dibujo se unifique, y al final con ese toque me he quedado bastante satisfecha. Me ha parecido que tenía coherencia y ahí he terminado mi dibujo por ahora. El sketchbook acordeón, la verdad es que no es el que yo utilizaría a diario porque me genera mucha presión el tener como que ese sentimiento de tener que llenarlo entero, pero bueno, también me sirve para hacer un ejercicio de paciencia y hacerlo poco a poco cuando vaya sintiéndome inspirada o cuando me vaya apeteciendo. La verdad es que los dos cuadernos son de muy buena calidad. El papel pesa 220 gramos, es de algodón 100% y las diferentes técnicas han funcionado muy bien. Bueno, espero que os haya inspirado, que os haya gustado. Os leo en comentarios y espero que estéis muy bien y nos veamos pronto en el próximo vídeo. Adiós. ¡Mua, mua!